Hola y bienvenido de nuevo. En el día de hoy vamos a analizar el concepto del circuito eléctrico y algunos conceptos básicos asociados a él. Conceptos como qué es un circuito eléctrico, la definición, qué se define como corriente eléctrica, qué definimos como voltaje eléctrico, qué se define como la resistencia eléctrica, la potencia y por último las indicaciones y un pequeño ejemplo de cómo podemos aplicar la ley de Ohm para poderlo trabajar en posteriores circuitos resistivos o análisis de circuitos resistivos. Entonces, primero, ¿qué es un circuito eléctrico? Básicamente la electricidad tiene asociada muchas características fundamentales debido a la naturaleza, como son la parte de la movilidad y la flexibilidad de las cargas en unos determinados o en todos los conductores como tal. La electricidad transporta de un punto a otro o fluye de un punto a otro por medio de alambres. Estos alambres se le denominan conductores y están hechos de distintos materiales o distintas características, como el cobre, están el oro, la plata y así sucesivamente se pueden denominar conductores. Depende de las necesidades de las aplicaciones y de nosotros como los usuarios, eh, eh, qué hacer con esta electricidad. La podemos convertir en calor, por ejemplo, en luz, los dos, por ejemplo, en movimiento, un motor puede convertirse en movimiento y así sucesivamente podemos transformar esa energía eléctrica en diferentes tipos de energía como tal. Entonces, básicamente, un circuito eléctrico es, o una red eléctrica, es una trayectoria en la que se conectan una serie de elementos y se caracteriza por ser totalmente cerrada, ¿sí? En donde a través de ella fluye continuamente lo que se llama las cargas o la electricidad como tal. Entonces, como nos damos cuenta, tenemos una batería, un elemento resistivo, puede ser en este caso que es un elemento pasivo, el alambre, que es el que me conecta tanto la batería como la resistencia. Esto se denomina un circuito simple. Ya un circuito con múltiples elementos y en diferentes configuraciones es tener nuestra batería en esta configuración, nuestras resistencias asociadas de una forma diferente como tal. Básicamente eso es lo que se va a conocer o se va a asociar como un circuito eléctrico. ¿Qué es la corriente eléctrica entonces? La corriente eléctrica, básicamente definido en un conductor, vamos a tener tanto flujo de eh, cargas positivas como flujo de cargas negativas. En el ejemplo, en el cobre, pues podemos tener exactamente algo así de configuración, en donde por conveniencia la corriente eléctrica está en forma contraria al desplazamiento de los electrones. En este momento, pues nuestros electrones van hacia la izquierda en ese sentido. La corriente sería en sentido contrario en ese conductor como tal. Y esta es una forma fácil de expresar que la corriente es igual al flujo de carga en un determinado tiempo, o es la variación de carga con respecto a un determinado tiempo. Entonces imaginémonos esto como algo estático, como que se está moviendo continuamente en un determinado conductor asociado a un determinado circuito eléctrico como tal. Entonces, como lo definimos previamente, eh, la corriente es el flujo de carga por unidad de tiempo que recorre un material. La unidad básica es el amperio, pero el amperio es eh, la unidad entendible del columbios sobre segundo, que es como se encuentra entendido a la carga. Las cargas eléctricas son coulombs y la unidad del tiempo es el segundo. Entonces, a un coulomb sobre segundo se le denomina un amperio. Todas las corrientes eléctricas producen un campo magnético. Esto es asociado hacia otros conceptos como la teoría de campos como tal, pero no es objeto de estudio en este curso como tal. Hay un elemento que nos permite medir la intensidad de corriente eléctrica, que es el galvanómetro, que calibrado en forma de amperios se le conoce como amperímetro y se debe colocar
en serie con un conductor para medir el flujo de corriente que hay en ese conductor por ese momento o en ese momento dado como tal. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como corriente eléctrica o lo que se define como corriente eléctrica. Existen dos tipos de corrientes. La primera es la corriente directa o corriente continua, dependiendo de sus siglas en inglés, en donde básicamente vemos que la magnitud no cambia a través del tiempo. Entonces tenemos una intensidad I en toda esta línea de tiempo como tal. Entonces es corriente continua porque su magnitud no cambia. Entonces el ejemplo más intuitivo en este momento es poner una batería. La batería siempre nos va a entregar un voltaje continuo a medida que comienza a trabajar o se le asocia alguna carga, pues se comienza a descargar y tocaría volverla a recargar. Eso no quiere decir que vaya a cambiar su magnitud. Siempre su magnitud va a ser positiva y va a ser de 5 voltios, de 9 voltios o del voltaje que nosotros queramos expresar. Adaptadores de 12 voltios y así sucesivamente. En contraposición, más adelante veremos la corriente alterna, pero eh, reforzamos el concepto con eh, las siguientes premisas, pues que corriente continua sería en español o direct current, que es en inglés, que es el flujo de electrones a través del conductor con un mismo potencial en este momento, ¿sí? Entonces, la corriente continua, en esa corriente, en ese tipo de corriente, las cargas circulan siempre en la misma dirección. Entonces van de un punto de mayor potencial a menor potencial y su intensidad generalmente la asociamos como un voltaje positivo. ¿Existen corrientes continuas negativas? Sí, pero nosotros generalmente las conocemos como positivas, como por ejemplo las baterías, que son las que nos suministran ese voltaje y esa corriente continua. Mantienen siempre esa polaridad invariante en el tiempo. ¿Listo? Se dice también que la corriente continua es continua cuando los electrones siempre se mueven en el mismo sentido. Entonces, en ese flujo, en ese tipo de conceptos o de momentos se le denomina corriente continua. Eh, y va del polo, y va de un polo positivo a un polo negativo en un determinado momento. ¿Sí? Entonces va fluyendo del polo positivo al polo negativo, del polo positivo al polo negativo de nuestra batería. Aquí tenemos una batería de más a menos, entonces esa corriente va fluyendo del polo negativo al polo positivo y así sucesivamente dentro de nuestro circuito eléctrico. En contraposición encontramos la corriente alterna, que en este tipo de corrientes, como vemos, sí varía nuestra magnitud y también varía nuestro valor. Entonces aquí vemos que hay un valor de corriente positiva, 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 llega a una corriente máxima, se comienza a decrecer esa corriente, pero sin dejar de ser positiva, y aquí cambia su magnitud, ya comienza a ser negativa, 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 con diferente magnitud. Y esto se asocia siempre a una onda sinusoidal, ¿sí? Entonces, en un determinado tiempo t, por ejemplo, en este tiempo t, t1, podemos encontrar que es aproximadamente una corriente positiva. Pero en este determinado tiempo t sub 0, por ejemplo, podemos encontrar que su magnitud fue negativa. Entonces es una corriente que es cambiante en el tiempo, que cambia tanto de valor en su magnitud como su polaridad o su intensidad en la polaridad como tal, ¿sí? Entonces cambia tanto la magnitud como el sentido, como lo hemos expresado, varían cíclicamente asociada a una oscilación sinusoidal porque se considera que es una de las ondas que más eficientemente se utilizan para la transmisión de energía. Existen otras ondas periódicas como triangulares o cuadradas eh, que también se utilizan para determinadas aplicaciones, por ejemplo. ¿Sí? En los hogares y en las empresas nos llega corriente alterna. Siempre nos llega ese tipo de corriente alterna que nosotros la asociamos como la que conectamos a un cargador, un televisor, una radio, una licuadora, un microondas, una nevera, y este tipo de corriente es la que nos suministra nuestra empresa de energía.
¿sí? Hay otros tipos de ejemplos de corrientes alternas, por ejemplo, cuando utilizamos em, eh, las ondas o las señales de audio manejan ese tipo de intensidades sinusoidales y pues tienen otros usos como tal que es la transmisión y recuperación de información. En este caso pues no es objeto de estudio, sino lo verán en cursos más adelantados en donde se trabajen temas relacionados hacia la modulación con respecto a señales continuas en el tiempo. Entonces, básicamente eso es lo asociado a los diferentes tipos de corriente y al concepto de corriente como tal. ¿Qué es el voltaje entonces? Si habíamos definido que la corriente era el flujo de carga a través de un conductor en el tiempo, pues el voltaje básicamente es, es el concepto asociado a la diferencia de potencial, o sea, la diferencia que hay entre un punto de un electrón a otro punto de otro electrón en un determinado momento. Entonces, se define como el trabajo necesario para mover una carga de un punto a otro. Y dependiendo de cómo ubiquemos la polaridad en este caso, se va a tener una determinada connotación. Por ejemplo, en este caso, estamos diciendo que el voltaje va de B hacia A, o sea que es el trabajo necesario para mover una carga desde un punto B hasta un punto A como tal. Entonces nuestra polaridad en este momento fue positiva. Este quiere decir que es nuestro voltaje y siempre vamos a encontrar que la corriente va a ir en sentido contrario hacia la polaridad del voltaje en este caso. Entonces, hacia el sentido izquierdo, en este sentido, iría la corriente para este ejemplo, cuando tenemos una polaridad de esta forma. Podemos encontrar otro tipo de polaridad eh, muy asociada hacia el análisis de circuitos y por conveniencia solo es tener en cuenta el cambio de signos en un determinado momento, que es por ejemplo que nuestra polaridad aquí fue de negativo a positivo, o sea que ya es el trabajo necesario para mover la carga desde el terminal A hasta el terminal B. Entonces, como nuestra polaridad nos dio hacia acá, o la calculamos hacia acá, nuestro voltaje nos dio hacia acá, nuestra corriente nos va a dar hacia la derecha, o sea, siempre en sentido contrario como tal. Ese es como el análisis con respecto a las polaridades en este caso. En cualquier caso, o sea, va a ser el mismo voltaje, lo único que se diferencia es que va a tener una magnitud o un signo contrario. Entonces, ejemplo, si estamos hablando de B, voltaje de AB va a ser igual, debido al cambio aquí de signos, a tener menos el voltaje de BA, pero va a ser exactamente la misma magnitud, solo que indicamos al contrario su polaridad, no van a ser grandes los cambios que pasen en este momento. Entonces, por definición y por resumen, el voltaje a través de un elemento es el trabajo que se necesita o la energía necesaria para mover cargas eléctricas unitarias. Eso quiere decir para mover los electrones al interior del conductor, ¿sí? Desde una terminal negativa hasta una terminal positiva en determinado momento, ¿sí? La unidad del voltaje se le denomina el voltio y se le simboliza con la letra mayúscula V, ¿sí? En, en mayúscula como tal. ¿Listo? Teniendo los conceptos de corriente y de voltaje, pues vamos a definir lo que es resistencia. Una resistencia, o se le llama resistencia eléctrica, a la mayor o menor oposición que tienen los electrones para desplazarse a través de un conductor, ¿sí? En este momento, pues puede ser un conductor o puede ser no conductor. Eso tiene que ver con un análisis que se le denomina análisis de conductividad, ¿sí? Pero ya lo vamos a hacer. La relación de la resistencia eléctrica se le debe a George Ohm, quien fue el que primero expresó matemáticamente la relación que existía entre el flujo de la carga y la resistencia que opone el material a ese flujo de la carga. Entonces, en honor de él, se le denomina y se le asocian unas leyes como la ley de Ohm en este caso y la intensidad o el valor de las unidades de medida de la
de la resistencia eléctrica es el ohmio, que es la letra griega omega. Entonces, la fórmula de la resistencia en un conductor o en cualquier elemento está asociada a ρ sobre L y S, donde L es la longitud del conductor, ρ es la conductividad, ya vamos a ver qué es ese concepto, y S es el área superficial como tal. También tiene asociado en términos o conceptos con respecto a la temperatura. Entonces, ¿qué pasa cuando aumenta la temperatura en el conductor? La resistividad también tiende a aumentar como tal, ¿sí? Entonces, se comienza a generar una mayor resistencia al flujo de electrones. Pero en el caso más sencillo y explícito, nos damos cuenta que depende de la longitud, es directamente proporcional a la longitud y al producto de la resistividad, de la conductividad por la longitud e inversamente proporcional al área superficial. ¿Eso qué nos indica? Entonces, que vamos a tener una serie de materiales que van a tener coeficientes de resistividad altos o bajos, ¿sí? Ya vamos a analizarlos, que es ese famosísimo ρ, y dependiendo de la longitud, tenemos o nos damos cuenta que si la longitud es amplia o aumenta, entonces mayor va a ser la resistencia. Si esta L tenemos acá aumenta, queremos decir que el producto va también a aumentar y esta resistencia va a ser alta. Pero por el contrario, si tenemos que su sección transversal S eh, eh, es muy grande, ¿cierto? Tiende a disminuir la resistividad como tal, ¿sí? Tiende a disminuir el concepto de resistencia, pero están asociados hacia la variable, hacia el coeficiente de proporcionalidad que nos lo da nuestro material. Ese coeficiente lo podemos ver en una tabla suministrada eh, por, encontrada en la web, en donde nos damos cuenta que se le denomina a la resistividad, está expresada en ohmios por metro, porque teniendo en cuenta que tenemos la longitud asociada, su medida o su unidad es el metro. Pero nos damos cuenta que para la plata, el cobre, el oro, el aluminio, el tungsteno, el platino, el acero, el plomo, el mercurio y así sucesivamente son elementos que se le denominan conductores. Uno de los mejores conductores que existen es la plata, ¿sí? El oro es otro de los muy buenos y eficientes conductores, pero el que más tenemos relación nosotros es el cobre. Semiconductores son elementos que tienen unas propiedades eléctricas particulares que nos permiten hacer otro tipo eh, de circuitos, digamos, como transistores, como diodos, como circuitos lógicos o circuitos digitales, que son análisis de otros cursos. Y también conocemos los que realmente no dejan conducir las cargas, ¿sí? Vamos de unos elementos que dejan conducir las cargas dependiendo de su baja resistividad, ¿sí? Y vamos a elementos que no dejan, no dejan andar o no dejan mover sus cargas con facilidad debido a su resistencia. Por ejemplo, el ámbar pues, tiene una resistencia bastante amplia, ¿sí? El vidrio, no, pues ni digamos, ¿sí? Vemos la mica, vemos el azufre, el teflón, la madera, que son elementos en los que son bastante resistentes al flujo de corriente. Por eso no tenemos un peligro con ellos teniéndolos como aislantes en determinado momento. Entonces, ese valor ρ es este número que ustedes encuentran acá. El 1.47 sería ese valor de resistividad dependiendo de la sustancia o del elemento en este caso. Existe en la parte eléctrica y electrónica un código de colores asociado que nos permite calcular dependiendo de las franjas diferentes tipos de resistencia como tal. Entonces hay
hasta 6 resistencias que tienen hasta 6 valores, por ejemplo, en este caso. Podemos utilizar hasta el coeficiente de temperatura, pero lo más usual es que tengamos solo 4 bandas, o sea, las bandas de los colores más un determinado multiplicador o tolerancia de pronto para trabajar con ellos. Entonces, si por ejemplo decimos que nuestra primera banda, en este caso es rojo, rojo y café, ¿sí? Entonces venimos y hacemos el análisis, primera banda rojo, rojo y tercera banda es café, o sea 1. Entonces nuestro multiplicador va a ser por 10 a la 1 si encontramos esas tres bandas. Entonces en este caso, rojo, rojo, café, sencillamente nos va a dar una resistencia aproximada de 220 ohmios. Y dice más o menos al 5%, entonces porque está asociado a una cuarta banda como tal, que es la banda de tolerancia, que nos está dando ese porcentaje por encima o por abajo. O sea que podemos tener 220 ohmios más un 5%, ¿sí? Más un 5% o menos un 5% por debajo, o sea, de ese valor. Pero no nos quita que estemos trabajando con una resistencia de 220 ohmios. Entonces, analizando, por ejemplo, ya una de 5 bandas, amarillo, azul y verde. Entonces, amarillo es 4, el azul es 6 y el verde es un 7. Ah, no, el verde es un 5, lo expresa nuestra tabla. Y el multiplicador de la cuarta banda, que es en este caso naranja, asociado a naranja, pues nos va a dar una resistencia de 465 kilo ohmios como tal, ¿sí? Entonces, con su tolerancia. Entonces, es fácil encontrar un sinnúmero de resistencias y entender que cada una de estas bandas está asociada con un color y con un determinado multiplicador para hacer esos cálculos y obtener su valor sin necesidad de utilizar elementos como un multímetro o como posibles simuladores. Más sin embargo, mientras que se aprenden los colores negro, marrón, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris y el valor en cada uno, pues hay distintos simuladores que ustedes pueden trabajar en un determinado momento y que se los dejo para que hagan el cálculo de algunas resistencias. Pero les quiero indicar que la mejor forma es aprendérselo porque pues es parte del desarrollo de su profesión. Ya casi para finalizar, pues definir lo que es el concepto de potencia, más que trabajar con qué es la potencia eléctrica, porque eso lo vemos ya asociado hacia circuitos resistivos como tal. Entonces se define la potencia eléctrica como una variación de energía por unidad de tiempo. Entonces, para entender qué es potencia como tal, necesitamos entender el concepto de lo que es la energía y qué no es la energía, ¿sí? Básicamente la energía es la capacidad que tiene un mecanismo o un dispositivo eléctrico para realizar un determinado trabajo, ¿sí? Solo necesitamos entender que si yo tengo mucha energía, pues tengo harta capacidad para realizar un trabajo. Si tengo poca energía, pues tengo poca capacidad para realizar un determinado trabajo. Haciendo, digamos, caso a los principios de la física en los que nos indican que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, pues por ejemplo aquí la energía eléctrica en muchas cosas, en muchos casos se puede transformar, por ejemplo, en intensidad lumínica, en calor o en movimiento. Entonces no se está perdiendo, no se está desperdiciando, sino que se está transformando en otro tipo de energía que nos permite desarrollar trabajos útiles como tal, ¿sí? Mover un motor, generar luz, ¿sí? Eso es asociado hacia la conversión de lo que es la energía eléctrica con respecto a otros tipos de o fuentes de energía, ¿sí? La energía se mide o le llamamos potencia. Esa potencia eléctrica es la relación entre los amperios o la corriente, el flujo de carga en un determinado momento, ¿sí? Por
unidad de voltio, ¿sí? O sea, es la intensidad de corriente en un momento dado por el voltaje o el trabajo que se necesita para mover esa carga. Entonces, ¿cuánto me, cuánto eh, me demoro o me cuesta en mover una carga a través de un determinado tiempo? Es la relación que tenemos aquí, la relación matemática. Se le denomina así por su unidad de medida es el vatio, el watt, y es una W mayúscula como tal, ¿sí? Su unidad en el sistema internacional es el joule por segundo o J por S, pero le conocemos básicamente por la letra W y la asociamos como una P mayúscula como con respecto a lo que son las unidades de medida. Por último, indicar lo que es el core del trabajo sobre circuitos eléctricos, que es la ley de Ohm. Este cuadro me parece bastante interesante porque relaciona diferentes magnitudes dependiendo de diferentes elementos que tengamos en un circuito. Por ejemplo, ya saber, si tenemos o queremos hallar el voltaje y tenemos la potencia, por ejemplo los vatios, eh, y la resistencia, pues nos damos cuenta que la raíz entre el producto entre la potencia y la resistencia nos da el voltaje. Nos damos cuenta que la división entre la potencia y la corriente también nos da el voltaje. Nos damos cuenta que la corriente por la resistencia nos da también el voltaje. Entonces tenemos tres fórmulas diferentes para calcular el voltaje dependiendo de las variables que tengamos en un momento dado. Si queremos calcular la resistencia, por ejemplo, y tenemos el voltaje y la corriente, entonces es la división del voltaje sobre la corriente. Por ejemplo, si queremos calcularle y tenemos es la potencia, o sea, el ejercicio que nos dio fue la potencia. Nos dicen, tenemos una potencia de 10 vatios y que están pasando en un conductor de 2 amperios. ¿Cuál es la resistencia de ese material? Entonces tenemos que hacer ese cálculo, este tipo de cálculos como tal. Pero si lo que tenemos es el voltaje, pues también lo podemos calcular sin ningún problema. Entonces me parece que es un cuadro bastante significativo en el que sería interesante hacer las relaciones o aprenderse las relaciones matemáticas más significativas para, dependiendo del problema, solucionarlo de una forma más eficiente y más óptima. La corriente pues la podemos hallar como la relación entre el voltaje y la resistencia o como la potencia y el voltaje o como la raíz de la potencia sobre la resistencia. Y lo mismo con la potencia, es el producto que habíamos definido anteriormente que es el voltaje por la corriente o si tenemos la corriente, si es la corriente al cuadrado por la resistencia o el voltaje al cuadrado por la resistencia. Entonces lo mejor es evidenciar un ejemplo en donde, en donde se tenga que calcular algún tipo de magnitud asociada a la ley de Ohm. Entonces, para este caso, pues tenemos una carga resistiva de 200 ohmios y consume una potencia de 10 vatios. ¿Sí? Nos piden calcular la corriente y el voltaje que circula en un circuito. Tenemos múltiples fórmulas, ya nos dimos cuenta de que tenemos que calcular con respecto a lo que nos dieron. Entonces nos dieron una potencia en vatios y nos dieron una resistencia en ohmios. Nos piden calcular el voltaje y la corriente. Entonces, volviendo, nos dieron la potencia y nos dieron la resistencia. Entonces, queremos calcular la corriente. Por ejemplo, la corriente dependiendo de la resistencia y la potencia es igual a la potencia sobre la resistencia, todo en raíz. Podemos utilizar esta fórmula, por ejemplo, y nos funcionaría bien. El otro término que pudimos calcular es el voltaje. El voltaje es igual al producto entre la potencia por la resistencia, todo en raíz. Entonces vamos a calcular primero el voltaje. Entonces el voltaje es igual a la potencia por la resistencia, todo elevado en un medio que es igual a tener la raíz de ese producto como tal. Es otra forma de expresar el un medio como tal. Si hacemos el producto entre 10 por 200 a la un medio nos va a dar aproximadamente 42.72 voltios. ¿Sí?
Y pues una de las fórmulas más fáciles de calcular la corriente ya que consume ese determinado circuito es la fórmula tradicional de que el voltaje es igual a la corriente y por la resistencia R. Despejamos de esta ecuación y nos queda que es el voltaje sobre la resistencia y nos damos cuenta que son aproximadamente 0.22 amperios que consume ese circuito como tal. Entonces, pudimos haber llegado de otra forma a la corriente, sí, nos dimos cuenta que pudimos haber hallado la potencia, o sea, 10 dividido la resistencia, 10 dividido 200 sobre la raíz o por la raíz y vamos a tener exactamente el mismo resultado sin ningún problema. Entonces, este era, digamos, el último concepto asociado hacia lo que es el circuito eléctrico, o sea, los conceptos que tienen que manejar en cuanto al circuito eléctrico. Les recomiendo los capítulos 1 y 2 del libro, de un libro guía, Richard Dorff, de circuitos eléctricos. Igual hay múltiple información en la red, se le da crédito de donde descargué o utilicé algunas imágenes como la enciclopedia de Wikipedia y a la Universidad Cooperativa en donde descargué algunas de las imágenes y se les da el reconocimiento respetándole sus derechos de autor y propiedad intelectual. Entonces, sin ningún particular, nos vemos cuando comencemos a analizar ya los circuitos resistivos como tal. Hasta la próxima.